Queridos amigos, discípulos de Cristo, Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos comenzando con nuestra primera transmisión, una especial por nuestro aniversario. Gracias a Dios, segundo aniversario, segundo año que estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque podemos conmemorar juntos estos 2 años, pero hoy tenemos un tema muy especial. Tenemos un tema que es relevante para el día de hoy. Están ocurriendo dos sucesos muy importantes, uno en Estados Unidos y otro en México. En Estados Unidos está el final de la carrera presidencial, donde tenemos a Kamala Harris por un lado y a Donald Trump por el otro, que están disputando la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí en México tenemos al Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definiendo si pueden ellos invalidar una reforma a la Constitución. Pero, ¿cuál va a ser el resultado de todo eso? Bueno, el día de hoy vamos a abordar cuál es la postura que debemos de tener nosotros los evangélicos si debemos involucrarnos en la política. Tomando en cuenta estos dos fenómenos o estos dos sucesos que están ocurriendo, hemos invitado o he invitado a una persona muy especial, al pastor, el doctor David Rodríguez del Tabernáculo Bíblico Bautista, quien está con nosotros y le agradezco mucho que otra vez acepte nuestra invitación, hermano. Dios le bendiga, un abrazo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Qué gustazo de estar una vez más contigo en tu programa Discípulos de Cristo M. Y quiero también felicitar a este canal que ha hecho una inmensa, tremenda labor. Tengo entendido que han llegado ya a los 4 millones de vistas, ¿no es cierto? Y eso es un tremendo logro para la gloria del Señor, especialmente, bueno, que prácticamente tú eres el único que está detrás de este canal, ¿verdad? Y todo esto se ha logrado en el último año. Así es que Dios te bendiga, hermano, que el Señor te siga utilizando y que todo lo que se diga en este canal y lo que se presente sea para la gloria de Dios y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Así es, pues bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermano, ¿le parece bien si usted pudiera hacer una oración para comenzar este programa? Y comenzamos con, pues, el debate, un cafecito con nuestro hermano doctor David Rodríguez. Padre, estamos contentos, agradecidos por tus bondades, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esa gracia inmerecida que nos alcanzó un día para conocerte. Pedimos en este momento que tu Espíritu Santo sea quien nos use. Danos la sabiduría necesaria, el tacto, la prudencia. El deseo nuestro no es incomodar ni ofender a nadie, sino hablar de los principios, los valores por los cuales nosotros vivimos, que son el resultado de nuestra fe y de las cosas maravillosas que nos enseña tu libro sagrado, la palabra del Señor. Bendícenos en el tiempo que vamos a compartir en este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano, ¿quiere usted? Bueno, les voy a comentar rápidamente. La primera pregunta que vamos a hacer es, ¿deberían los evangélicos involucrarse en política? Complicada la pregunta, ¿no es cierto? Pero bueno, prácticamente de lo que se trata es de, mira, valdría la pena mencionar, Alejandro, a las personas que estarán viéndonos en esta oportunidad en vivo y los que van a ver el programa más adelante, que nosotros no queremos imponer bajo ningún punto de vista nuestra perspectiva política, especialmente de lo que está sucediendo este mismo día en los Estados Unidos. Simplemente estamos exponiendo nuestras opiniones, nuestros puntos de vista como cristianos evangélicos que somos. Al fin y al cabo, no es ningún tipo de proselitismo. Tú estás en México, no puedes votar en Estados Unidos. Yo estoy en Canadá, tampoco puedo votar en Estados Unidos. Pero como se dice aquí en Canadá, si los Estados Unidos estornuda, a Canadá le da la gripe. Así es que de alguna forma, como cristianos evangélicos que somos, debe de interesarnos las cosas relevantes que suceden en otras partes del mundo. Y cuando vemos nosotros a cristianos con indiferencia
cuando deciden no ir a votar por una variedad de razones. Unos porque dicen no me gustan los candidatos que van a la presidencia, otros dicen mi voto no va a ser la diferencia en absoluto, en otros por desgaste, por la razón que quiera, guste y mande. Yo creo que ejercer el sufragio, ejercer el voto es una responsabilidad como buenos cristianos, como buenos ciudadanos que somos, porque de alguna u otra forma esto influye en el diario caminar de nosotros como cristianos. Queremos en el país donde estemos que haya libertad de culto, que se predique el evangelio con libertad, que se defiendan los derechos de los cristianos. Y todo esto es en base a qué es lo que nos ofrecen los partidos que están ahorita en contienda. Ahora, hay ciertas preguntas que debemos hacernos y me gustaría tal vez iniciar con estas preguntas, Alejandro. Si algún cristiano en los Estados Unidos, por supuesto que son los que pueden votar y los que están legales, por supuesto, ¿verdad? Porque hay cantidad. Te cuento esta anécdota. Me estaba comentando un pastor que habían llegado unas personas en los Estados Unidos, en Texas, habían llegado unas personas del gobierno a promover su partido y le dijeron al pastor, mira, déjanos, pues, ¿verdad?, hablar con la gente y decirles lo que nosotros somos y hacemos y para que se animen a votar. Y el pastor dijo, no, con mucho gusto. Y esta gente, los políticos fueron, hablaron, dijeron todo lo que tenían que decir y luego se retiraron contentos de que habían hablado a una multitud. Y me dice el pastor, lo que no saben ellos, dicen que el 90% de la gente de la que le agarraron son ilegales. Así es que imagínate, pues ninguno de ellos puede votar, ¿eh? Pero en este caso, las personas en Estados Unidos, si usted es cristiano evangélico y tiene la oportunidad de votar o votó, no sabemos, porque insisto, este programa no es para motivar a nadie y decirle haga esto o haga aquello, pero considero que deberíamos de hacernos algunas preguntas y darnos cuenta que sí es importante mi participación en el sufragio. Por ejemplo, mire las siguientes preguntas que he escrito para usted. ¿Se puede ejercer el sufragio o ir a votar sin comprometer nuestros valores como cristianos? Yo pienso que es una pregunta relevante. Número 2, ¿de qué manera afecta el gobernante de un país a la iglesia evangélica? Por supuesto que sí, tenemos casos en América Latina hoy en día. Cristianos son indiferentes ante el voto, no votaron porque pensaron que no era importante, que no era relevante. Ahora tenemos países con 40, 50 años con un gobernante que los ha llevado a la miseria. En tercer lugar, ¿qué valores están en juego en las elecciones de un país? Somos cristianos evangélicos, creemos en la bendita, eterna palabra del Señor, de tal manera que lo que la Biblia enseña debe ser importante para nosotros. Cuarto, cuando se trata de la moral, nos adaptamos a la cultura o ponemos límites. Los partidos que tenemos en contienda, los principales, porque son más de 2, pero los principales, que nos dicen, que nos enseñan, se asemejan, se alinean a los principios y a los valores que yo creo. Número 5, cuando se trata de la familia, ¿qué candidato está en línea con la enseñanza de la Biblia? Número 6, ¿estamos de acuerdo en que las escuelas se enseñan a nuestros hijos que ellos pueden decidir a qué sexo pertenecen? Yo pienso que esta es una pregunta muy relevante para nosotros los cristianos. En lugar de quejarnos de por qué el gobierno enseña tal cosa, ahora debemos de pensar cuando tenemos la oportunidad de elegir a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Número 7, estoy de acuerdo con un partido que apoya que 2 personas de diferente sexo compartan un baño en la escuela. Si usted tiene una niña de 6 años, ¿está bien con usted que esa niña de 6 años comparta el baño con un jovencito en ese lugar? Número 8, ¿está bien conmigo votar por un partido que quiere legalizar y que además de eso promueve a nivel federal el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres? Número 9, ¿está bien conmigo que unos padres puedan perder la custodia de sus hijos porque los padres no están de acuerdo en la transición de sexo de sus hijos? Y número 10, partido que apoya y promueve la comunidad de las letras. Ok, refiriéndome a la LGTBQ.
la agenda 2030, ¿no? Bueno, es decir, yo pienso que estas son preguntas relevantes, Alejandro. Entonces, si nosotros decimos, ¿debería un cristiano involucrarse en política? No estamos diciéndole a la gente, mire, vaya usted y aunque yo tengo una filosofía con relación a esto, ¿me entiendes? Puede que sea una locura, puede que llámele como tú quieras, pero yo te digo algo, mira, existen una gran cantidad de iglesias, especialmente en los Estados Unidos, que son iglesias con muchísimos recursos, hermano, muchos recursos. Y yo siempre he tenido en mente y en el corazón esto. Nosotros los pastores deberíamos de preparar a nuestros hijos desde muy temprana edad, especialmente estas iglesias que tienen recursos hasta decir ya no. Las iglesias deberían de poner ciertos recursos para que estos niños y estos jóvenes que tienen buenos deseos de prepararse, enviarlos a las mejores escuelas, mejores universidades en los Estados Unidos y crear a los mejores abogados cristianos con principios, con valores. Mi querido hermano, te aseguro que las leyes que se dictaran en Estados Unidos serían más conservadoras que liberales. Sí, hubiéramos hecho esto nosotros desde hace mucho tiempo. Pero parece ser que también muchos de nosotros en las iglesias hemos atravesado por un gran letargo. Y no solamente eso, mucha cantidad de pastores con esa filosofía liberal que no les importa, ¿me entiende? Ponemos, y luego, aparte de todo eso, tenemos que considerar un principio que es fundamental. Y esto yo creo que es clave en el tema del que estamos tratando en este momento. Simple y sencillamente, ¿cuáles son los intereses que vamos a poner primero? Partamos de eso. O ponemos los intereses del reino o ponemos nuestros propios intereses. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, por decirte una cosa, en cuestión de migración, ¿ok? Una persona, yo visito mucho los Estados Unidos porque predico en una gran cantidad de iglesias en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, platicando con un creyente me decía, yo no voy a votar por los republicanos lo que quieren es echarnos de aquí. Y dice él, porque yo estoy ilegal aquí en este país. Yo no tengo nada en contra de ningún ilegal en los Estados Unidos. No, yo ni vivo ahí siquiera. Ok, pero aquí yo te lo acabo de decir. ¿Qué vamos a poner primero? ¿Ponemos los intereses personales o ponemos los intereses del reino? ¿Me explico? Y este es un tema difícil, hermano. Yo por eso te decía, mira, nos vamos a meter ahorita en un tema donde nos pueden recordar el 10 de mayo, ¿me entiendes? por las cosas que vamos a decir, porque cualquier persona puede superficialmente decir, claro, como no son ustedes los que viven acá, ¿me entiendes? Pero a veces te repito, como evangélico, fallamos en una serie de valores, en una serie de situaciones. Yo he estado, mira, hermano, no me lo vas a creer, pero y no quiero que entremos en esta disyuntiva de que si tú piensas que es correcto o no es correcto, ¿me entiendes? Pero yo me acuerdo que una vez estaba en una iglesia, predicando en una iglesia, y antes de pasar a predicar, el pastor dijo, hermanos, quiero que oremos por los hermanos González, porque el día de mañana va a pasar la tía, va a pasar la sobrina, va a pasar el sobrino, viene también el cuñado, viene no sé quién, y mañana van a pasar la frontera. Oremos al Señor para que Dios haga ciego a los oficiales de migración para que ellos puedan, en una iglesia evangélica, hermano, me explico, es complicado, ¿verdad? Y luego, claro, yo voy, predico, hago lo que tengo que hacer, observo y luego reflexiono y digo, bueno, ¿me entiendes? Ellos después tratan de justificarte con 100 cosas la razón, ¿verdad? De este asunto. Entonces, ¿qué es lo que, si yo le digo a una persona que está ilegal en Estados Unidos ahora, pero si yo le pregunto, ¿usted cree que es la voluntad de Dios que usted esté aquí de la manera como usted está? ¿Qué crees tú que me va a contestar? A mí Dios me trajo, a mí Dios me cuidó, el Señor estuvo conmigo cuando yo estaba nadando por el río. ¿Me entiendes? Entonces partimos de ese tipo de situaciones donde eso puede llevarnos a un punto donde mis intereses pueden estar por encima de los intereses del reino, ¿me entiendes? Y mira, tenemos una lucha entre dos partidos que son los principales, que son los republicanos y los demócratas. Los demócratas más liberales y los republicanos más conservadores.
Pero una cosa que sí nos damos cuenta nosotros es esto: a la hora de votar, mucha gente vota exclusivamente por los beneficios económicos que cualquier partido en particular le pueda ofrecer. Ahora, ¿por qué estamos tocando este tema? Fíjate, y aquí y a esto quiero llegar, y esto es prácticamente un aspecto muy fundamental. Yo creo que la pregunta que debemos hacer no es cuál partido de ambos está a favor de valores bíblicos, porque ambos partidos están a favor de algunos valores bíblicos. Pero yo pienso que la pregunta fundamental que debemos hacernos en esta oportunidad es: ¿qué partido está en contra de valores y enseñanzas y principios que nos enseña la palabra del Señor? Eso pienso yo que es clave. ¿Qué partido está en contra de lo que mi Biblia me enseña? ¿Qué partido está en contra de lo que la palabra del Señor me enseña? ¿Qué partido está en contra? Yo pienso que esa es una pregunta muy clave. Muy interesante, hermano. Fíjese, yo le quería comentar, aquí en México, desde pues la parte de la reforma, cuando se ocurrieron las leyes de reforma con el presidente Benito Juárez, se separó la iglesia y el Estado, se hicieron independientes, porque antes aquí, como éramos colonia española, pues la iglesia católica tenía una influencia muy fuerte, muy tremenda. Entonces, conforme a la ley, están separados. De hecho, la educación, por eso también uno de los principios de la educación en México es que es una educación gratuita y laica. Entonces, nada de religión. Es muy curioso porque cuando estaba Benito Juárez como presidente aquí en México, eh, él estaba, pues, él quería esa parte de que los evangélicos tuvieran más acceso a las escuelas, porque él decía que él prefería que los indígenas aprendieran una religión que les enseñara a leer y no a gastar su dinero en yesos, ¿no? O en servir a otras personas. Por eso Benito Juárez apoyó hasta cierto punto pues que se distribuyeran más materiales evangélicos. Pero así se había mantenido. La política mexicana sí se había mantenido. ¿Cómo? Que la educación, la política eran ajenos a la religión. Eran ajenos, eran separados, es un estado laico, un estado libre pensador que le llaman, ¿no? Y esto empieza a desdibujarse a partir de que llega el partido ahora en el poder, para no mencionar el nombre, pero el partido en el poder llega y tiene con López Obrador y empiezan a tener varios contactos, primero con la iglesia o la mal llamada Iglesia Luz del Mundo, a su líder, que ahorita está en la cárcel, le hicieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, allá en la Ciudad de México, ¿no? Y luego se creó, para eso en 2018, se creó un partido político aquí en México llamado el PES, o el Partido del Encuentro Social, ¿no? Fueron a las elecciones con la alianza Morena, PT y PES, eran los tres que fueron en 2018 a las elecciones, ganó López Obrador, pero el, el partido PES o el Partido del Encuentro Social por sí solo no alcanzó el número de votos suficiente para mantener el registro. Aquí en México deben de ser el equivalente al 2% del padrón electoral. Entonces, pues perdió su registro, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta de que si nosotros como cristianos debemos de involucrarnos en la política, tal vez la respuesta podría ser sí, pero sabiendo no mezclar una con la otra. Ciertamente nuestros principios, nuestros valores están arraigados en la Biblia y deben de gobernar o deben de permear en nuestra vida como la vivimos cotidianamente, ¿no? Pero no podemos nosotros en un momento dado influir en decir o hacer, pues conseguir como ciertos favores, ciertos beneficios especiales para X o Y denominación o congregación, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro. En este caso, conozco cierta denominación
que ahorita allá en la alcaldía Tláhuac, ¿no? Prestan sus templos para el gobierno de la Ciudad de México, ponga ahí sus campañas y hagan ejercicio las personas no cristianas y están en el patio haciendo ejercicio. Y ellos se escudan en que, bueno, en Estados Unidos se puede hacer. En Estados Unidos un gobernante puede ir a hacer proselitismo en las iglesias, que yo en lo personal no lo veo bien, pero eso ya dependerá de cada quien. Acuérdense, ese pasaje, yo creo que ese pasaje que el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también aplica en este caso. O sea, si no es una persona dentro de la iglesia que no va a aportar nada a la iglesia, ¿por qué lo hace subir a la plataforma? ¿No? ¿Por qué lo haces, le das el lugar para hacer proselitismo? Eso no es correcto. Bueno, pero eso ya dependerá de cada iglesia, ¿no? Pero aquí en México se justifica esta cierta denominación, se quiere justificar diciendo que presta los templos o presta el templo para que vayan las personas aún los sábados y domingos, perdón, los domingos a hacer ejercicio aquí en la Ciudad de México, o perdón, hace poco que me fui de la ciudad, pero en la Ciudad de México existe algo que se le conoce como pilares, que es un espacio donde la gente puede hacer ejercicio de manera gratuita, ¿no? Pues va a hacer ejercicio, ya sea que esté haciendo algún tipo de danza o esté haciendo, pues sí, ejercicio, calistenia, ¿no? Pero las instalaciones del templo no se deben de mezclar para los programas sociales del gobierno, ¿no? Eso yo lo veo mal porque lo que está pasando es que la gente no está conociendo el mensaje, pero pues, está yendo ahí a hacer ejercicio y se está usando el templo para otros usos que no están hechos. La otra pregunta, bueno, entonces, la primera respuesta que daría es, ¿nosotros como cristianos debemos de involucrarnos en la política? La respuesta que yo daría es sí, sí debemos de involucrarnos, pero sin meter o sin mezclar una con la otra, ¿no? Ahora sí que decimos aquí en México, junto con revuelto no se puede, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser manteniendo cada cosa separada. Me gustaría, si me lo permite, hermano, hacer la otra respuesta. Dice, usted pregunta, ¿se puede votar sin comprometer nuestros valores como cristianos? Ay, eso va a estar difícil, hermano, porque, mire, yo lo voy a decir, porque eso ya fue hace 6 años, ¿no? Yo voté por Morena, por López Obrador, en el sexenio pasado, porque era necesario romper con los anteriores moldes. Los anteriores moldes nos estaban llevando mal, ¿no? Ciertamente fue un cambio, ¿no? Pero al mismo tiempo sí me hice esa pregunta, oye, pero Morena apoya el aborto, ¿no? Oye, pero si ahora en la Ciudad de México están queriendo escribir o están haciendo la pregunta, bueno, pues se puede todavía abortar hasta los 9 meses, ¿no? Una semana antes de que la mujer se alivie, si no lo quiere, pues puede, hay que ver qué tal, y si se puede, que lo aborte, ¿no? Al producto. Entonces sí me quedo pensando, tal vez, ¿y qué hubiera hecho ahí? A lo mejor eso es algo que yo todavía no logro responder hasta hoy en día, ¿no? Pero tal vez lo que hubiera a lo mejor ocurrido era, eh, pues, abstenerme, no sé, algo hubiera pasado, tal vez en ese entonces, hace 6 años, debí de haber logrado más. Ahora es muy tarde para decir, para enviarme una carta por el tiempo, no podría, pero sí es una pregunta muy interesante. ¿Podemos votar sin comprometer nuestros valores como cristianos? Es difícil, porque cada candidato va a querer jalar el mayor número de votos, ¿no? Pero ya te Y a quemaste, veces brother, ya te quemaste con la respuesta que diste. un poco, es probable, se encuentra dentro del abanico de posibilidades, ¿no? Ya, bueno, mira, lo que yo acabo de mencionar es, la pregunta equivocada sería, ¿cuál de estos partidos apoya ciertos valores bíblicos? Porque los partidos usualmente apoyan ciertos valores bíblicos, ambos, pero la pregunta relevante y fundamental sería,
cuál de estos partidos apoya y promueve cosas que van en contra de la enseñanza de la Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si tú tienes a dos partidos, que los dos partidos están peleándose por ir en contra de las enseñanzas de la palabra, ¿me entiendes? Pues, claro, no te queda otra alternativa más que abstenerte, ¿verdad? Porque quieras o no, tú estás promoviendo ese tipo de doctrinas también, ¿verdad? Entonces, yo creo que como tú mencionas, pues pedir a Dios en oración, ¿verdad? Hay una historia que la gente dice, bueno, si una mosca se para en el agua bendita, se santifica la mosca o se corrompe el agua, ¿verdad? ¿Qué pasa en una situación como esa? Entonces, bueno, tenemos como cristianos evangélicos, no podemos, te repito, somos ciudadanos, además de ser creyentes, somos ciudadanos, y como ciudadanos tenemos deberes civiles también, tenemos deberes, responsabilidades, y uno de ellos, pues, es ejercer el sufragio, es asistir a los lugares de votación y ofrecer nuestro voto. Y luego, en todos los, mira, Alejandro, en todos los países hay grupos o partidos que apoyan bastante los grupos evangélicos. Aquí en Canadá, por ejemplo, siempre ha existido, hemos tenido primer ministros acá en Canadá que han sido evangélicos, netamente cristianos, y esos son la gente que merece todo el apoyo. Claro, lastimosamente, cuando tienes a un primer ministro evangélico en el poder, pero vienen problemas económicos, entonces la gente prefiere mejor llenarse los bolsillos en lugar de votar por ciertos programas que tienen que ver con la moral. ¿Me explico? Entonces esa es la situación. Ahora, ¿por qué estamos hablando del tema? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en la versión Dios habla hoy, dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Entonces, la otra pregunta que podría surgir, Alejandro, es ¿de qué manera afecta el gobernante de un país a la iglesia evangélica? Por supuesto que afecta, mi hermano, su doctrina, su filosofía de gobierno, sus leyes, sus valores. Mira lo que yo te acabo de leer. ¿A quién está esta gente apoyando y promoviendo situaciones que van en contra de la enseñanza de la Biblia? Como cristianos evangélicos no podemos cruzarnos de brazos y simplemente dejar que este mundo se vaya al infierno, ¿no es cierto? Los valores, la libertad de culto, por ejemplo, eso es algo bien importante. Brother, aquí tenemos en esta ciudad situaciones, mira, si tú puedes hacer lo que se te ocurra en la esquina de la ciudad, pero no vayas a ir a predicar el evangelio que tienes oposición inmediatamente. ¿Me explico? Lo mismo sucede en otras partes, como en México, ¿ves? Etcétera. Entonces, yo pienso que sí afecta, ¿verdad? Hay países, por ejemplo, en Corea del Norte, hermano, tener una Biblia en Corea del Norte, te llevan a la cárcel, estás expuesto a severos castigos. ¿Me explico? Entonces, yo pienso que sí, yo creo que como cristianos debemos de ser objetivos, debemos de considerar este tipo de situaciones. Hay países hoy en día en el mundo donde hay persecución evangélica. De hecho, este próximo domingo o el siguiente se está celebrando, orando en todas las iglesias por la iglesia perseguida. Hay una cantidad de países donde ser creyente es un crimen, hermano. Tener una Biblia es un crimen y eso es una realidad ahora mientras estamos hablando nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué surge esto? Surge por los líderes, por los gobernantes que tienen en sus países. Considero una vez más que la iglesia evangélica debería de despertar de ese letargo y debería de motivar y educar. Ahora, acá, por ejemplo, como tú mencionabas hace un instante, ¿verdad? Tú consideras que no deberías de poner delante de la gente a un candidato, digamos, que no le va a ofrecer ningún beneficio a los evangélicos. Acá en Canadá, por lo menos en esta parte de nuestra provincia, en British Columbia, tú puedes tener, tal vez no en el púlpito, ¿verdad? Pero tú puedes crear una reunión. Tú puedes separado o tal vez no estar en las redes sociales, y eso sí, no puedes invitar a una persona de un solo partido, tienes que invitar a los dos contrincantes, ¿verdad? Y escuchar a los dos contrincantes, esa es ley. Entonces tú le das la oportunidad a la gente de que escuche
a favor de qué están unos y en contra de qué están otros. Y eso facilita un poquito el proceso, ¿no es cierto? Claro, sí, completamente de acuerdo, porque si no, de otra forma, nosotros estaríamos pues realmente declarándonos a favor de una parte, ¿no? O de otra. Nosotros, como usted bien lo mencionaba, hermano, no podríamos, no podemos, no podríamos, no iríamos en contra de lo que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, defender o apoyar a un candidato o candidata que vaya en contra de lo que nos enseña los principios cristianos, ¿no? Lo que nos enseña la Biblia. Uno de esos temas podría ser la cuestión del cambio de género que usted aquí mencionaba entre las preguntas, ¿no? Porque antes, yo recuerdo que cuando era niño, por ahí de la era jurásica, estaba en ese entonces, se veía como una especie de pues se veía como una especie de broma, incluso se veía cómico, ¿no? Que un, que un hombre, ¿no? Se disfrazara de mujer. Hay películas que se supone que eran cómicas, ¿no? Pero ahora ya no se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque estás violentando sus derechos humanos, ¿no? Aquí, y voy a retomar una de las preguntas que usted hacía, ¿es correcto que diferentes sexos compartan un mismo baño? Bueno, aquí en la ciudad, bueno, perdón, es que sigo, como por años viví en la Ciudad de México, pero bueno, en México, en la facultad, en una de las facultades de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que, o más bien hicieron un baño neutro para todos, ¿no? Entonces, es peligroso, es peligroso. Yo considero que es peligroso, porque si así no sabemos, ¿no? Quién tenga malas intenciones, ahora imagínese en un baño neutral. Además que no es higiénico, no es del todo, no, ni siquiera es del todo correcto, es insalubre que estén dos sexos en un mismo baño. Pero es parte también de esta Agenda 2030, que lo que está buscando es polarizar y convertir en incorrecto lo que Dios llamó correcto. El día de hoy justo estaba viendo un meme que, en Facebook que decía, estaba retomando unas escenas de una película, este meme, y decía, cuando veo a un homofóbico en estos tiempos, y yo pensé que esas cosas se habían extinto. Y dice uno, bueno, pues cómo ahora resulta que los que estamos a favor del diseño original, ¿no? De la familia, de la reproducción, resulta que ahora somos considerados especie en peligro de extinción, eso es lo que está queriendo decir ese meme, ¿no? Entonces, queda esa, esa pregunta que yo podría sacar de su pregunta, hermano, o sea, voy por partes. No es correcto que dos sexos diferentes compartan un mismo baño. Además, Y crea mucha dos, promiscuidad, me explico, exacto, porque sí, estamos viviendo, mira, la otra situación, perdón, la interrupción, Alejandro, sí, pero la adelante. otra situación, hermano, también es esto, mira, hay un tremendo gap, una tremenda distancia entre generaciones. En mis tiempos, yo nací por los años 60, en mis tiempos, brother, era una situación de no dar a luz tus maldades, te sentías extremadamente mal por alguna situación que tú, hoy no, hermano. Hoy hay una promiscuidad increíble en las nuevas generaciones. ¿Me entiende? El sexting, chamaquitos que se toman fotografías aún de sus genitales en las escuelas y se los mandan entre compañeros. Esas fotografías que se desaparecen a la vuelta de unos segundos nada más o que tan pronto tú la miras se desaparece. Eso es muy común hoy en día en estas partes del mundo. Y luego a esa juventud, a esa niñez que está emergiendo hoy en día, le dices que es correcto que puedan utilizar el mismo baño
tú tienes una hijita de 6, 7 años con un chamaquito de 11, 12 años. Dime, ¿qué cosas no van a suceder hoy en día? Ahora, volvemos otra vez al square one, ¿verdad? Volvemos otra vez a la pregunta inicial. Es decir, está bien a la hora de decidir yo como cristiano. Ahora, fíjate, Estados Unidos, especialmente hablando de esta situación que está pasando en Estados Unidos, las votaciones este día 5 de noviembre, te das cuenta que está bien marcada. Y ¿sabes qué? Muchos cristianos, porque revisando las redes sociales te das cuenta, ¿por qué cristianos evangélicos están votando por los demócratas cuando los demócratas son liberales? Tú te haces esa pregunta y dices, ¿cómo es posible? Entonces, las únicas posibles respuestas que encuentro, y lo hago en el margen, considerando que yo no tengo todo el conocimiento habido y por haber, y sin el más mínimo deseo de ofender a nadie. Pero solamente se me ocurran dos cosas: o demasiada ignorancia en realidad, o porque tus intereses personales están por encima de los intereses del reino. ¿Me entiendes? Claro. Mira, por ejemplo, hay un artículo que estuve leyendo de una revista que se llama Justicia Social, y en esa revista Justicia Social dice: ¿por qué ningún cristiano evangélico debería de votar por Donald J. Trump? Así se llama. ¿Por qué ningún cristiano debería? Y la persona que escribe, el editor que escribe, es fuerte el señor ¿verdad? De ese tipo de personas que su opinión se impone. Entonces, y el hombre dice, ¿por qué? Las razones: porque Donald Trump encarna el racismo, porque es machista, porque él promueve la misoginia, porque él es narcisista, porque él es fascista. Dice que él es la antítesis de lo que es el Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿qué te demuestra ese tipo de opinión? Que están comparando a un hombre con el Señor Jesús. Pero si Jesucristo es incomparable, mi hermano. Jesucristo es un sumo sacerdote que sufrió todas las tentaciones sabidas y por haber, pero sin pecado. Por eso es que él se compadece de nosotros. Ahora, yo te digo una cosa, hay cosas de Donald Trump que a mí no me gustan, y lo he expresado incluso hace poco en una predicación. Yo dije, bueno, a mí no me gusta su arrogancia, ¿ok? No me gusta para nada su soberbia, la manera como él habla. No me gusta la manera como se expresa de algunas personas. Algunas veces ha manifestado un vocabulario vulgar también el Señor. Demuestra una retórica tóxica. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy pidiendo que acepten a Trump como el salvador de sus vidas. El salvador de la vida es Jesucristo, mi hermano. Amén. La Amén. mirada nuestra debe estar puesta en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nada más. Sin embargo, cuando yo comparo los dos partidos que están yendo este día a las elecciones, entonces, y te hacen la pregunta que hemos estado mencionando ya varias veces: ¿qué partido está más alineado con las enseñanzas de la palabra y qué partido tiene en contra de la Biblia enseñanza? Entonces, hay una gran claridad con relación a todo eso, ¿me entiendes? Los valores, las convicciones, la política se alinean más con la enseñanza de la Sagrada Escritura. Alguien me ha preguntado en estos días: ¿usted cree que Donald Trump es salvo? Y que yo no estoy para meterme en ese tipo de situaciones. Lo que sí te puedo decir es esto: demuestra con sus hechos o con sus frutos una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra del Señor. Lo más seguro es que no. Y en eso creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo. Ahora, cómo maneja él su vida cristiana personal es algo que no te incumbe ni a ti ni a mí, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero el hombre ya estuvo en la presidencia, ya probó 4 años, y en esos años que estuvo ahí, él permitió que evangélicos llegaran, que oraran por él. Él promovió la oración dentro de la Casa Blanca, permitió que se llevara el evangelio también a los diferentes partes del ejército, etcétera. Es decir, se alinea más. No estoy diciendo, porque yo sé, mucha gente no lo quiere, eso lo entiendo perfectamente bien, ¿verdad? Por las razones que yo ya te mencioné. Sin embargo, cuando hablamos de política, dime, una política pro vida. A ver, comencemos por eso, Alejandro, por amor de Dios. Comencemos por eso. ¿Me entiendes? Cuando los demócratas no solamente promueven y dan fondos en gran manera para eso, para el aborto. ¿Me entiendes? Claro. Cuando los republicanos están en contra. Luego, mira, gracias a Trump también la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, los famosos de 9, los 9, ahora son conservadores. Hace unos años eran liberales.
¿me entiende? Y él puso jueces conservadores. Este mundo estaría peor de como se encuentra en este instante, hermano, si tuviéramos en los Estados Unidos, porque quieras o no, muchos otros países del mundo tienen su mirada puesta en los Estados Unidos, ¿verdad? Y si los Estados Unidos hace esto, pues muchos otros países quieren imitarlo también. Y así por el estilo, hermano. Hay una cantidad de situaciones que yo pienso que como cristianos evangélicos deberíamos nosotros de tomar en consideración. Por ejemplo, entonces, dime tú. Gracias, hermano. Entonces, tal vez con lo que usted está comentando, podríamos decir que X o Y gobernante que nosotros tengamos que ver, que se alinea más, X o Y candidato, vamos a ponerlo así, Sí. que se alinee más a las reglas o a lo que estipula la Biblia, tendríamos nosotros que, pues a lo mejor sí apoyarlo, considerando, pues si es lo que estoy entendiendo bien, hermano, que no necesariamente esa persona va a ser un ejemplo de cristianismo, pero tal vez podría ocurrir, como lo que usted comentaba de Donald Trump, que efectivamente cuando fue presidente, promovió mucho el evangelio ahí en la Casa Blanca. Ciertamente invitó 2, 3 pastores de la prosperidad con los cuales no estamos de acuerdo, pero sí promovió más el evangelio y frenó la Agenda 2030. Tal vez eso me recuerda un poquito a, al rey Darío, ¿no? El Señor dice que es su siervo, su instrumento, pero el hombre, históricamente hablando, sabemos que era un hombre completamente contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Contrario, completamente pagano, pero el Señor lo usó para los planes que él tenía que ejecutar, que él ya había decidido. ¿Cuáles eran esos planes? Hacer un bien al pueblo de Israel que se encontraba bajo disciplina de parte del Señor. Entonces, tal vez ahora aquí me surgiría una pregunta, hermano. Entonces, nosotros podríamos estar pensando en ejemplos como tipo Rey Darío en estas elecciones. Es que mira, Alejandro, la situación es esta. Obviamente, fíjate, por regla general, Donald Trump no es un hombre perfecto, pero tampoco es Kamala Harris, por amor de Dios. Ahora, de esto que te acabo de decir, surge una pregunta. ¿Cuándo en la historia Dios ha utilizado a un hombre perfecto para llevar adelante sus planes? Nunca. There you go. Porque hablas inglés, ¿verdad? Tú me dijiste que hablas inglés. Ahí tienes, hermano. Ahí tienes. Jamás en la historia Dios ha utilizado a una persona perfecta. ¿Por qué? Porque perfecto solo Jesús, hermano. Perfecto solamente Dios. Ahora, yo te digo algo. Mira, una persona me decía que teníamos una conversación. Yo en ese hombre no creo, ese hombre es un vulgar, ese hombre es esto, ese hombre es aquí. Uy, Dios guarde cómo trata a las mujeres, esto, lo otro. Yo digo, ok, de acuerdo con usted. Un hombre que dice lo que piensa, ok. Y le digo, ¿y usted prefiere entonces a una persona que hable bonito, a una persona que no ofenda a nadie cuando habla, a una persona que le va a dar optimismo para los próximos 4 años, pero que a sus espaldas va a promover una agenda que va contraria a las enseñanzas de la Escritura? Y no solamente eso, a sus espaldas va a robar, va a promover corrupción entre las personas que trabajan a su alrededor. Y no solamente eso, sino va a promover y también va a dar fondos para que se hagan cosas que Dios dice que son una aberración para él. ¿Qué prefiere entonces? Ah, claro, vas a llegar a un punto de decir, la verdad que estamos fregados. Sí, pero volvemos otra vez a la pregunta inicial. ¿Cuál es aquel partido que está en contra de la doctrina de la palabra? Yo no quiero eso. Mira, en mi país, en El Salvador, yo escuché a algunas personas de la oposición decir, yo soy ateo. ¿Tú crees que yo como cristiano evangélico, yo quisiera a un presidente en mi país que sea ateo? Por supuesto que no, mi hermano. Entonces, y él me podrá ofrecer los puentes y los ríos y me podrá ofrecer todo lo que tú quieras, pero va en contra de mis principios. ¿Me entiendes? Entonces yo me podrá ofrecer 100 otras cosas buenas, pero si es atea la persona, yo no, brother, definitivamente no. ¿Por qué? Porque lo más seguro es cuando un país se declara ateo, termina siendo idólatra, hermano.
termina dando apertura para una gran cantidad de dioses y no tiene límites, no hay valores, no hay moral, no existe ninguna de estas cosas. Entonces, ahí es donde yo considero que como cristianos evangélicos deberíamos nosotros demostrar nuestra participación, especialmente en un momento tan crítico, tan delicado, tan definitivo como es en este día, digamos, en los Estados Unidos. Así es, hermano, así es, porque, pues, en este caso, por ejemplo, pues con esta Agenda 2030 que viene muy fuerte, ¿no? Pues yo creo que muchas iglesias evangélicas, y retomando un comentario que hice hace rato, votan por Kamala Harris porque ella se ha ostentado, y lo voy a decir así tal cual, como miembro de una iglesia bautista progresiva, ¿no? De allá de Estados Unidos. Estas iglesias donde todo mundo, Dios es amor y por lo tanto ama así a quienes son de sus diferencias o sus preferencias sexuales diferentes a lo que marca la Biblia, ¿no? Y, y resulta que es una mujer que se burla de Dios, porque eso es lo que hemos visto. Cuando unos jóvenes estudiantes de una universidad se acercaron y dijeron, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es el Señor, ella les dijo que se habían equivocado de meeting, ¿no? Sí. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué ha pasado con la iglesia? Que, eh, que ha hecho que estén ciegos o que estemos ciegos de lo que estamos viendo enfrente de nosotros. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora la iglesia, si nada más le dicen, oye, yo soy cristiano, ay, mira un hermanito, pero no verdaderamente son cristianos. Usted lo ha comentado en algunos de sus sermones, ¿no? Que, pues sí, ahora está de moda ser cristiano, pero ¿cuántos verdaderamente? Aquí en México tenemos una frase que dice, ¿no? Tú no, la iglesia evangélica en México, hay unos que no se avergüenzan del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos, Por ¿no? supuesto. Entonces, son cosas que debemos de tener en mucha reflexión, aunque parezca un poco absurdo lo que voy a decir, pero no, para los que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, no lo es absurdo. Incluso hasta en el voto debemos orar a Dios para que Él nos dirija, ¿no? ¿Cómo ve usted? Entiendo, Alejandro, por supuesto que debemos de orar. Ahora, aparte de eso, hay ciertas situaciones que son tan claras enfrente de nosotros, ¿me entiende? Ahora, mira, también a eso debemos de añadir un par de cosas más. Por ejemplo, estamos viviendo tiempo de crisis, de engaño y de fe. Lo estamos viviendo. La Biblia dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y luego, la otra situación que te lo mencioné hace un rato, lastimosamente hay mucha ignorancia, hermano. Hay mucha ignorancia. Fíjate lo que tú acabas de decir. Muchas personas dicen que van a votar por esta señora porque ella se declara miembro de una iglesia. Hace unos años, Mitt Romney también, cuando él era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, él dijo, yo soy cristiano. Nosotros sabemos que hay una diferencia entre los mormones y nosotros los cristianos evangélicos. Y diferencias inmensas, Sí, sí. abismales, hermano. Entonces, si alguien me dice a mí, yo soy cristiano, óyeme, yo debo de investigar cómo está la situación de cristiano, no me diga. Entonces, ¿cómo es posible que usted puede ser cristiano? Porque quién es, partemos, ¿quién es un cristiano? Y usted está a favor de una serie de políticas que son contrarias a la enseñanza de la Biblia. Ah, no es que yo soy un cristiano moderno. No, usted no es nada. Por eso bien digo el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿me entiende? ¿Y qué les diré? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, brother, mire, una cosa es decirlo del diente al labio, yo soy cristiano, y otra cosa es por lo menos tratar de mostrar, dar frutos, ¿verdad? Es por eso que no estamos hablando nosotros de la fe de Donald Trump, estamos hablando de su política. ¿Ok? El hombre ha dicho, es más, le han preguntado cuál es su versículo bíblico, él ni siquiera eso ha querido decir. Pero lo que sí ha dicho constantemente es, mi padre me enseñó que los valores bíblicos son valores importantes y yo debo de creer siempre lo que enseña la escritura. Ahora, para hacer las cosas más fáciles, un par de cositas que son importantes. La familia. Alejandro, por amor de Dios,
Nosotros sabemos qué nos enseña la Biblia con relación a la familia. Cuando a mí vienen personas a preguntarme qué pienso yo acerca de la filosofía de género y esas cuestiones, si es que yo no se trata de qué pienso, ni qué interpreto, ni qué es lo que se me ocurre. Si los pastores hemos sido llamados a exponer lo que la Biblia ya nos enseña con inmensa claridad, hermano. ¿Me entiende? Dios dice esto es bueno, es bueno. Dios dice esto es pecado, brother. Dios dice esto es una aberración, es una aberración. ¿Me entiendes? Y yo no puedo cambiar las cosas. Ah, pero es que estamos viviendo tiempos donde tenemos que ser inclusivos. Says who? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Si la Biblia, creámoslo, no, el pluralismo. Sí, pero la Biblia no habla de pluralismo, habla de absolutos. Tenemos un solo Dios verdadero, eterno, creador, sustentador de la creación del género humano. ¿Me entiendes? Nosotros no creemos que todas las religiones te llevan a Dios. La Biblia no enseña eso. El Shema de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, es un absoluto, me explico. Y personas que, sí, ahora tenemos hasta cristianos que creen en la universalidad de la salvación. Como digo una vez, un día una persona en una iglesia, no, dijo, si al final, si el diablo se arrepiente, también se va al cielo. ¿Te puedes imaginar? O sea, llegar a una situación como esa es demasiada ignorancia, brother. Y demasiada ignorancia y mucha necedad. Y la Biblia dice que encontrarse como un necio, brother, es mejor encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros, hermano. Entonces, tenemos, pensando en la familia, ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de eso? Redefinir lo que es familia. Pregúntale a los demócratas, a ver qué te dicen. Te dicen que sí, por supuesto. Vamos a redefinir la familia y la vamos a promover. ¿Qué te dicen los republicanos? No, porque tenemos que hacerlo. Sí, ya Dios dijo que el hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Para qué te vas a complicar la vida en una situación como es ahora? Aquí viene otro punto que es bien importante también. Y regresamos a lo mismo. Fíjate, lo he venido definiendo. ¿Cuáles intereses están de por medio? ¿Cuáles intereses son los más importantes para mí? ¿Los intereses del reino o intereses personales? Ahora, con el mayor de los respetos, ¿verdad? Mi simpatía, mi empatía para aquellas personas que de alguna u otra forma en sus hogares tienen personas, como yo he conocido a gente que me ha dicho, pastor, mi hijo me confesó que él es homosexual. Ok, ahora, una situación como esa tiene que hacer que yo cambie mi perspectiva con relación a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. No. Si yo conozco a Dios con el alma, con el corazón, si verdaderamente conozco al Señor, yo tengo que decirle a mi hijo, mira hijo, yo no voy a dejar de amarte, ¿me entiendes? Pero estás mal. Ese es el problema que tienes aquí tú estás confundido desde cuándo tienes este tipo de situación. Yo no le digo, mire, echa a su hijo de la casa, maldígalo, sáquelo. No, de ninguna manera, los hijos son hijos. Pero la Biblia sigue siendo la Biblia, hermano. La palabra del Señor sigue siendo la palabra del Señor. Yo no voy a cambiar mi forma de creer la palabra de Dios simplemente por situaciones meramente circunstanciales. Y cuando se trata de redefinir la Biblia, nadie tiene por qué redefinirla porque por todos estos 6,000 años ha sido la misma manera. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, se unirán, serán una sola carne, van a reproducir, van a sojuzgar y van a rellenar al mundo. Eso lo enseñó Dios. ¿Quieres hablar acerca de libertad religiosa? Los demócratas tienen libertades limitadas, hermano, limitadas. Los republicanos ilimitadas. Todo aquello que se requiere de Dios, ahí está Dios. Mira, lastimosamente no hay gente pues tan sabia en algunas posiciones, ¿verdad? Que puedan tomar el consejo espiritual. Pero hermano, desde que se quitaron los 10 mandamientos de las escuelas, desde que se quitó la fe, desde que se quitó la oración, Estados Unidos cambió y cambió para mal. Y eso lo saben ellos. Jamás ha habido tanta violencia en Estados Unidos como la hay hoy en día. ¿Me entiendes? Es increíble la cantidad de violencia que tienen los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque sacaron a Dios de la ecuación. Ah, pero eso sí, el billete sí dice in God we trust, ¿verdad? En Dios confiamos. Sí, pero cuando se trata del diario vivir, te sacan a Dios de la ecuación.
Entonces hay que pensar en eso. Con relación al aborto, ya lo hablamos, los demócratas están a favor, los republicanos están en contra. Jueces en la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién quieren los demócratas? Liberales. Por supuesto, señor. Eso quieren liberal. ¿Por qué? Porque son jueces liberales que te van a permitir que tú vivas como tú quieras, que tú hagas las cosas como tú quieras, mientras no ofendas a tu prójimo, ¿verdad? Y sea consensual, no hay ningún problema. Dale viaje. ¿Qué dicen los republicanos? No, los jueces deben ser conservadores. Asuntos morales. ¿Qué dicen los demócratas? Hay que adaptarse a la cultura. Eso es lo que dicen. ¿Qué dicen los republicanos? Hay que ser conservadores. Mira, Proverbio 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, hermano. De tal manera, yo digo, esto es una realidad. No quiero imponer mis creencias ni cosas por el estilo, pero como cristianos evangélicos que somos, no perfectos, porque perfecto solo Dios, nada más. Amén. Pero la Biblia, la eterna, infalible, gloriosa y bendita palabra del Señor, nos enseña todas estas cosas que están bien, bien claras en la palabra del Señor. Entonces, Amén. yo insisto, ¿por qué me voy a tener yo que votar por un partido que me está ofreciendo llenarme el bolsillo de dinero, hermano, pero va a ir en contra de los principios bíblicos? Esa es la lucha grande que tenemos los cristianos evangélicos. Tratar de poner en primer lugar el reino de Dios, como dice la palabra en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Así es, hermano. Fíjese que me acordé ahorita de un pasaje, ¿no? Que dice, si el hombre ganara el mundo y perdiere su alma, ¿no? ¿De qué le sirve? Claro. ¿No? ¿Qué recompensa dará? Y sí es cierto, el Señor, nuestro Dios, nos hizo hombre y mujer. Y decía usted en forma de broma en una predicación, ¿no? Por tonto o por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, porque el diseño de Dios es perfecto. Yo conozco a una persona que iba conmigo desde primaria en una iglesia que yo me formé y me duele mucho ahora saber que es homosexual, ¿no? Y asiste a una iglesia cristiana incluyente aquí en México. Aquí también en México ha llegado esta cuestión de la Iglesia Metodista Unida, que también ha empezado la cisma acá en México, iglesias metodistas que se mantienen conforme a la Biblia y otras que ya se fueron del otro lado. Pero a él le han hecho creer, pues que Dios no, o sea, que lo de Sodoma y Gomorra no era porque fueran el pecado sexual, sino porque les faltó tener atención para con los visitantes. No fueron hospedadores con los visitantes, ¿no? Es más, aquí en México se promueve un poco una Biblia vegana, donde Abraham adopta un perrito y no va a sacrificar a su hijo, que Dios no le pide nada de eso. Entonces, tenemos, como usted bien lo dijo, debemos nosotros como cristianos tener sumo cuidado, extremo cuidado, yo diría, de cuál es el candidato que más se ajusta a los lineamientos de la Biblia. En este momento vemos que hay un partido y un candidato que se ajusta más, que ciertamente no decimos que es el enviado de Dios o que es 100% cristiano, no, porque su testimonio personal pues tiene varias acusaciones que son condenables, ¿no? Pero al menos en la práctica ha sido más a favor o más acorde a lo que nosotros confesamos y creemos. Hermano, me gustaría hacer una pregunta que ahorita me surgió. Sí, ok, supongamos, yo como cristiano me doy cuenta, ya percibí quién es el candidato o el partido que más se ajusta a las cuestiones cristianas, ¿no? Pero yo Pero, no quiero votar. pero perdón por la interrupción, también lo podemos hacer al contrario, ¿verdad? No necesariamente decir cuál es el partido que más se alinea con los principios bíblicos, sino
cuál es el partido que está más en contra de las enseñanzas de la Biblia. Vas a llegar a la misma conclusión. Claro. Pero es políticamente aceptable de esa manera. Claro, claro, sí, completamente de acuerdo. Pues sí, porque al mismo tiempo llegamos al otro lado, por decirlo así, ¿no? Hermano, volviendo a hacer mi pregunta, ya me di cuenta entonces qué partido o está totalmente en contra o es más afín a lo que enseña la Biblia. Pero no me convence de la respuesta. ¿Es pecado abstenerse del voto? No, tampoco es pecado votar por quien quiera de la gente que uno va a votar, ¿verdad? Usted está ejerciendo su responsabilidad civil, ¿no es cierto? Como ciudadano. No considero que sea pecado abstenerse tampoco, ¿me entiendes? Pero yo creo que si tenemos la oportunidad de hacer la diferencia, un cristiano debería de hacerla. Si tengo, porque mira, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. ¿Me entiendes? Ujú. Yo sé que yo debería, yo debo de apoyar, ¿verdad? Fíjate que yo tengo viviendo en Canadá 36 años y te confieso, te voy a quemar igual como te quemaste tú. Estoy bromeando, que conste, ¿eh? No se preocupe, hermano. Entonces te voy a confesar, yo nunca fui a votar, nunca. Y han habido, mira cuántas elecciones. En esta última elección, yo consideré que valdría la pena en mi país hacer la diferencia, a pesar que yo no vivo allá. Pero ya que tuvimos la oportunidad de la diáspora, los que vivimos en el extranjero, de poder ejercer nuestro voto, yo fui temprano, yo hice fila por largas horas para poder votar. Es mi responsabilidad porque yo quiero el bienestar, yo quiero el beneficio, me explico, ¿verdad? En ese país. Hubo una oportunidad, no hace mucho, que el presidente dio uno de sus mítines, él mencionó 19 veces el nombre de Dios y una persona de la oposición dijo que se había sentido ofendida porque el presidente había mencionado 19 veces el nombre de Dios. Entonces, a lo que me refiero es, si un voto, yo no puedo ponerme en el lado de decir, ah, mira, yo no voy a hacer la diferencia, todo el mundo va a votar. No, yo tengo que hacer la diferencia. Me explico. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi país caiga en manos del comunismo. Yo no quiero que mi país caiga en manos del ateísmo. Yo no quiero que mi país gobierne un líder o gobernantes que están buscando sus propios intereses, ¿me entiende? Y que tengamos libertad de culto, que se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que se quiera predicar, porque tenemos una misión como cristianos, ¿verdad? Y te repito, hay países que no le dieron importancia a estas cosas y ahora, desgraciadamente, están pagando las consecuencias bien elevadas de tener líderes, gobernantes en sus países que no permiten que se pueda divulgar el evangelio o predicar la palabra. Mira, hay países, claro, muchos de ellos árabes, ¿verdad? Donde tú no puedes hablar de Jesús. O sea, Ujú. eso está vetado, ¿verdad? Y la única manera es si alguien te pregunta, pero tú no puedes pararte en un lugar. Y además hay países que no existe un nombre de iglesia evangélica en ese país porque es prohibido por los Ujú. gobernantes. Entonces, ¿es importante? Sí es importante. ¿Deberíamos de hacerlo? Deberíamos de hacerlo. ¿Es pecado no ir a votar? Yo no diría que es pecado, hermano. Como de igual manera, ¿verdad? Y luego, hermano, la otra situación también, y valdría la pena mencionarlo, Alejandro, es esto. Nosotros los cristianos evangélicos, hermano, no, no odiamos a nadie. Un creyente no puede odiar a nadie, ¿ok? Nosotros no odiamos a los demócratas de ninguna manera, Señor. Tenemos hermanos en Cristo que son demócratas también, ¿ok? No odiamos a personas, a los homosexuales, a las lesbianas. Al contrario, el hecho que nosotros no estemos de acuerdo con su estilo de vida, eso no significa que nos van a encasillar como personas que odiamos a aquellos que no viven la vida como nosotros quisiéramos. De ninguna manera, en el corazón de un creyente no hay espacio, no hay cabida para el odio. Amén, amén. De acuerdo, hermano. Me gustaría ir cerrando este tema, haciendo
trayendo algo aquí en la mente que seguramente nos va a indigestar este cafecito que nos estamos echando. Ahorita usted que comentó que no debemos de permitir que el socialismo o nuestro país caiga en garras del socialismo, que estoy de acuerdo. em, me trajo a la mente cuando el hermano Gigi Ávila fue a Nicaragua, ¿no? Hubo fuerte contacto y apoyó mucho al que ahora está ahí en Nicaragua, que se ha perpetuado en el poder. No, no, sé que eso sería un tema enorme para un programa como de 10 horas, pero porque él mismo reconoce que las oraciones públicas del hermano Ávila, pues han mantenido ahí, ¿no? Pero, pues Dios tiene dice la palabra del Señor, ¿no? Su obra, su extraña obra, ¿no? Y su objetivo, su extraño objetivo. Entonces, eh, es importante, tal vez de mi parte, ir concluyendo esta sección. Es importante entonces lo que usted comentó, nosotros como cristianos, participar en la vida democrática de nuestro país, además, es una responsabilidad que tenemos. Sin embargo, si por alguna razón no podemos, se cortó un poquito brevemente, nos fuimos, este, pero si por alguna razón ejercer este derecho, tampoco es un pecado, ¿no? ¿Qué sí sería un pecado, hermano? Entonces, en este caso, hablando del ejercicio democrático, ¿qué sería un pecado para el cristiano? Bueno, hacer lo bueno y no hacerlo, ¿verdad? Es decir, el que sabe que es bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado, dice la escritura. Ahora, fíjate, hablando de la situación de Nicaragua, yo sé que es complicado, yo sé que mucha gente ha mencionado muchas cosas. De hecho, nuestra institución también, el Tabernáculo del Salvador, ha tenido un par de iglesias y le cerraron, ¿verdad? Pero ellos están pidiendo que las iglesias puedan mostrar cierto tipo de información y por ahí anda la situación, porque déjame decirte algo, en este año, yo tuve la oportunidad de participar con el ministerio de Franklin Graham de la Bolsa de Samaritano en Estelí, en Nicaragua. Y tuvimos una campaña por una semana, hermano. ¿Ve? Y nos fuimos a, digo, yo ya no pude participar esos últimos días, pero hubo un servicio en un estadio que estaba repleto y se predicó el evangelio y almas preciosas vinieron a los pies de Jesucristo. Y simultáneamente, eso fue en Estelí, simultáneamente en la ciudad de Managua estaba sucediendo otra campaña también, ¿verdad? Es decir, las puertas de Nicaragua no están 100% cerradas para la predicación del evangelio. Todavía se permite que se pueda llegar. Parece ser que lo que quieren es que las iglesias puedan presentar documentación legal y tú sabes, tener más control, esa es la palabra control. Pero por la gracia del Señor, te repito, yo conozco pastores que son misioneros que están predicando allá en Managua, que tienen todas sus cosas en orden y no los están molestando. Y luego, como te digo, dos campañas simultáneas en Nicaragua. Ahora, esta es una situación, papá, yo te digo una cosa, si Gigi Ávila hubiera sabido en aquel entonces lo que sabemos nosotros hoy en día, yo te garantizo que hubiera sido más cuidadoso el hombre, pues, ¿verdad? Pero Gigi Ávila es una figura emblemática, icónica, especial. Tú sabes, cuando salió la televisión, él le llamó la caja satánica y él fue el primero que compró un satélite para poner el evangelio por televisión. Cuando salió el merengue cristiano, le llamó a Giovanni Ríos y le dijo que su música era del diablo. Y antes de morir le llamó para pedirle perdón, diciéndole que había entendido que todos los géneros pues los creó Dios, etcétera. Pero ese era mi querido hermano G. Ávila, ¿verdad? Mi alma te alaba. Tremendo predicador,
y lindo, hermano, del cual podemos aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Así es. Hermano, terminamos este programa tal vez recordando las palabras muy conocidas por todos que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta porción de la escritura de Segunda de Crónicas 7:14 es una realidad todavía para todos aquellos países que queremos la paz, que queremos la libertad de predicar el evangelio glorioso de Jesucristo, de proclamar las verdades de la escritura, de que el mundo sepa que Jesucristo es el único que nos puede salvar, que el que perdona los pecados, que resucitó al tercer día, que fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, y ese es el mensaje que nosotros queremos predicar con libertad. Los creyentes evangélicos no somos personas de odio, no somos personas que ejercemos violencia en absoluto. ¿Ve? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero los cristianos debemos tener participación, especialmente votando por aquellos partidos, por aquellas personas que van más de acuerdo y están más alineados con la doctrina de la palabra del Señor, con los mandamientos de la Escritura, con las enseñanzas del Señor Jesucristo, y en su defecto tenerle mucho cuidado a aquellos partidos o aquellos candidatos que su política va en contra de las enseñanzas de Dios. Amén. Así es, hermano. Así es, pues muchas gracias por este espacio, hermano. Fíjese, me estoy acordando aquí de algo que habíamos comentado que iba a ser al principio, ya no lo hice al principio, pero bueno, ya habiendo terminado, cerrado este tema, hermano, agradeciéndole muchísimo por este espacio que nos concedió, hermano. También a la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, allá en Vancouver, Canadá. Un saludo, un saludo. Felicitaciones, hermano David, porque por ahí me dijo un pajarito llamado Facebook que usted está celebrando el día de hoy, aniversario de haber iniciado su vida ministerial, hermano, desde la distancia. Un abrazo, grandes bendiciones. Deseamos que el Señor siga derramando bendición, siga derramando gracia sobre usted, que esa iglesia siga siendo guiada, conciencia y sabiduría, como marca la palabra del Señor, conforme a sus sagradas escrituras, que es la Biblia. Hermano, muchas felicidades. Alejandro, muchas gracias por la oportunidad, Alejandro, que el Señor te bendiga. Y bueno, pues te auguro éxitos, ¿verdad? Con los próximos programas, que el Señor pueda abrir más puertas y que muchas más personas puedan venir y escuchar el consejo de los discípulos de Cristo. Muchas gracias, hermano. Y antes de hacer la última oración, hermano, pues esto es lo que iba a presentar antes también. Voy a quitar un momento de la pantalla. Tenemos un nuevo, ay, perdón, lo perdí. Bueno, se pierde la imagen, no sé por qué, pero hay un nuevo canal, un canal hermano. Christ, yes, ahí está. Así es, así es, gracias, hermano. Se llama Discípulos de Cristo, Disciples of Christ. Tenemos el primer país donde nos ven es en México, gracias a Dios. El segundo es Estados Unidos. El tercero es Reino Unido. Bendito sea el Señor. Y me han escrito en Facebook, sobre todo en Facebook, querido hermano, por favor, este tema se ve interesante, pero en inglés, si lo pudiera compartir. Entonces vamos a tener ya a partir de mañana un nuevo programa, un nuevo canal que se va a llamar Disciples of Christ. También aprovecho a hacer el corte comercial, como estamos en nuestra semana de aniversario 9 de noviembre, este viernes a las 10 de la noche, nuestro hermano Juan Manuel Vaz para estar con nosotros en vivo. Hermano, ya para terminar, si yo le pediría un enorme favor que usted pueda hacer esta oración final, despedirnos y ya con esto estaríamos cerrando. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos has permitido compartir estos temas que son de actualidad. Tu palabra nos enseña que tú pones reyes y tú quitas reyes. Y nos dices a nosotros, tus hijos, que nos sometamos a todas las autoridades,
porque las autoridades son puestas por ti. Oramos por Estados Unidos, por México, por Canadá, oramos por el mundo entero, nuestra América Latina también, Padre Santo. Clamamos por Europa, oramos por la iglesia perseguida también en diferentes partes de este mundo y suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe. Padre, en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, sabemos que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro Salvador. No importa las tormentas que atravesemos en la vida, sabemos que podemos contar contigo hoy y siempre. Bendice este programa de los discípulos de Cristo. Bendice, hermano Alejandro, en el nombre de Jesús. Amén.